acompaña esta mañana el diputado Juan Diego Vázquez, diputado independiente. Hay que aclarar en esta entrevista, el diputado Juan Diego Vázquez no va a la reelección. Así que... Yo quedé preocupado porque yo veo lo de voto 24 y van a pensar que estoy buscando votos yo. Realmente el diputado Juan Diego Vázquez no va a la reelección y yo creo que eso es clave para lo que está ocurriendo, porque lo que sí vimos es que el diputado Juan Diego Vázquez el 6 de septiembre del 2023, cuando estaba presente el subadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, hizo una serie de preguntas, hubo un intercambio con este señor sobre la asignación del vale digital en forma discrecional o basada en motivos políticos. Allí hubo inclusive una promesa de parte del actual director encargado de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Y esto es importante en el contexto de lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a escuchar lo que ocurrió en ese instante allí en la Comisión de Presupuesto con el diputado Juan Diego Vázquez. Otro tipo de acciones. Ya hay situaciones que yo he visto en el Vale y he pedido que se arreglen, ¿ok? Son acciones que ya he tomado y no voy a reparar en seguir tomando acciones cuando yo veo que hay una alarma o algo indebido o algo que debe solucionarse. Yo creo que lo que planteaba allí, diputado, el señor Stout, actual administrador encargado de la Autoridad de Innovación Gubernamental, dejaba entrever parte de lo que hoy en día se conoce. Y en el medio que hay, en el medio está el vale digital, que no estamos hablando de cualquier cosa, porque según los reportes de presupuesto en el vale digital en los últimos, desde la pandemia para acá, se ha gastado más de 2.000 millones de dólares, si mi memoria no me falla. Y claro, en medio de toda esta polémica está usted, que por eso aclaro, usted no va a la reelección. No entiendo la parte política, cómo se pega aquí con esto, por qué lo involucran a usted en este asunto, pero sí es importante, usted en el momento en que se hace el cuestionamiento original de lo que pasó en la AIG. Así que buenos días, diputado. Gracias, Atenógenes Torcas. Buenos días. Sí, mira, yo creo que la labor que tenemos que desempeñar los diputados en la Comisión de Presupuestos sobre todo es asegurar eso, que el presupuesto del Estado, que el dinero de todos los panameños sea bien invertido. Y como yo decía, sobre todo los dineros que van destinados a un fin tan social como que en medio de la pandemia, que mucha gente quedó sin empleo y que el que ya estaba en condiciones de pobreza, estaba en peores condiciones de pobreza, recibiese un apoyo suficiente y digno para seguir adelante en ese momento crítico que vivimos particularmente durante la pandemia del COVID-19. El bono solidario, el vale digital, que además hay que decir, no le llegó a todo el que le tenía que llegar, se lo quitaron a mucha gente que le debería haber llegado en su momento, fue mal manejado desde el inicio, cuando los bonos de papel, y hay que ver toda la historia de cómo se ha hecho. ¿Cuál es el asunto aquí, Atenógenes? Como tú dijiste, es un programa, que le toca muy a la fibra del panameño porque era la respuesta que daba el gobierno a la crisis que vivía el país, pero como dije, no a todo el mundo le llegó. Y lo digo solo habiendo caminado a San Miguelito, no quiero saber cómo se sentirá el resto del país. Sino que ahora lo que encontramos es, alrededor de su contratación, una serie de irregularidades que sin duda llaman la atención a la investigación. Pero hoy, antes de venir para acá, estaba leyendo otra entrega del diario La Prensa, y lo penoso es que la Contraloría, la Presidencia de la República, las llamadas entidades de control, en vez de ponerse a ver qué está pasando, y oye, yo lo digo aquí, puede ser que no está pasando nada, puede ser que no está pasando nada, pero cuando yo, como diputado lo digo con 4 años y tanto de experiencia, veo que se limita el factoring a una sola empresa por parte del gobierno, yo digo, aquí tiene que haber algo raro, porque lo voy a explicar. El factoring es cuando yo no puedo cobrarle al gobierno lo que me debe, porque el gobierno demora en pagar, y yo le pido a un intermediario que me pague una parte y cuando a mí me paguen, él se va a quedar con un porcentaje. Eso parece iba a decir una trampa, pero parece una organización casi que bien orquestada, porque yo gobierno, no te pago, pudiendo hacerlo, no te pago, te obligo a que vayas a un factoring para que no quiebres, a que cobres menos de lo que te toca, pero para que cobres algo vas a un factoring, pero además te digo a dónde quién tienes que ir a hacerlo. ¿Y quién es ese? Pero adicional, lo que estudiamos aquí es, y esto es muy importante, el principio de estricta legalidad en la actuación de los servidores públicos.
Y son las preguntas que hay que hacernos. Mire, más allá, porque hay un debate ahora de que si la contratación es mejor o es peor, y yo creo que es válido el debate y la discusión. Pero yo pregunto, la empresa que hoy está haciendo ese pago y que le cobra un porcentaje a los comercios, ¿tiene un contrato vigente que le autorice, legalmente hablando, a llevar a cabo la operación, sí o no? Eso hay que preguntárselo. 2, lo que ha dicho el subadministrador, que Atenógenes, además te digo, pese a que es el subadministrador ratificado por la Asamblea, no es el director encargado, porque el presidente nombró a alguien más, lo que crea aún más suspicacia. El subadministrador está para eso, reemplazar al director en su ausencia. Y el presidente decide, no, él no, mejor alguien más. Y eso a mí al menos me hace pensar aún mejor del subadministrador. Pero es que lo que él ha dicho es que el administrador anterior firmó documentos luego de su renuncia para darle una supuesta validez a este famoso acuerdo, porque no es un contrato, entre la AIG y la empresa a la que se ha hecho alusión. Eso es gravísimo, porque no solamente podría manchar de nulidad absoluta la candidatura del ahora exadministrador, sino que en el peor de los casos, si no es esto, es la usurpación de funciones públicas, porque yo no puedo firmar como administrador de la AIG si yo no soy administrador de la AIG y yo renuncié. Entonces, todo lo que está investigado, la verdad plantea un escenario bien delicado y no podemos olvidar, yo no puedo haber con la plata de, pongamos otro ejemplo más sencillo, con la plata del gobierno, yo no puedo haber hecho esta tasa y luego decirle a Dorcas, oye Dorcas, véndeme la tasa a mi gobierno a $5. Pero espérate, si el gobierno hizo la tasa, ¿cómo Dorcas, que es una empresaria privada, va a venderle la tasa al gobierno si la tasa es del gobierno? Y todo indica, según lo que dice el subadministrador, que eso fue lo que ocurrió. Personal de la AIG, en el que hay gente muy calificada, desarrolla un software al que le llaman Listo y luego el software es ofrecido por una empresa a costa de la transacción y el porcentaje que vemos por cada transacción. Eso llama poderosamente la atención porque es especulado. Sin hablar de la posibilidad de delitos contra la propiedad intelectual contra el propio Estado igualmente. No, además, la prensa hoy publica una carta enviada por el mismo subadministrador al presidente de la República, fecha 4 de octubre del 2023, donde describe mucho de lo que usted está planteando y agrega que por órdenes del ingeniero Oliva, en ese momento administrador, de no involucrarme en el tema de Listo cuando múltiples empresas me llaman para quejarse de la ausencia de pago. Además, cita una reunión del 30 de septiembre pasado, donde el ingeniero Oliva lo indispuso ante el equipo de trabajo manifestando su incomodidad con las notas y acciones tomadas por él. El ingeniero Oliva también prohibió toda nota escrita sobre el proyecto y lamentablemente, dice la carta, no se me permitió hablar en dicha reunión. Ante esto envié una nota el 1 de octubre explicando mi posición. Acciones de parte de colaboradores cercanos al ingeniero Oliva para bloquear procesos administrativos. Y decía en ese momento, hablamos del 4 de octubre, que el señor Luis Carlos Stout estaba solicitando una reunión con el presidente de la República y en la presencia inclusive del propio ingeniero Oliva. Mucho de lo que usted acaba de describir está escrito también en esta nota enviada al presidente. Es que a eso vamos, Atenógenes. Mira, yo he estado, repito, en esta administración como diputado por 4 años y tanto y hemos encontrado muchas cosas y hay veces que, vamos a llamar, las acusaciones o la información viene de fuentes no oficiales. Viene de yo como diputado que me enteré de algo que pasó en un ministerio. Yo no soy el que está en el ministerio adentro, así que yo puedo no tener toda la información. Pero yo me entero y lo denuncio y bueno, ¿resulta o no resulta? Aquí, ¿quién ha hecho o ha presentado la información y qué ha ido al Ministerio Público a decir, creo que aquí hay algo raro? Es el subadministrador que tiene allí desde el inicio del gobierno y que es una figura del gobierno diciendo, no, aquí se están haciendo las cosas mal. Eso es raro. Y raro digo para bien, porque qué bueno que alguien tenga la decencia de decir, oye, aquí hay algo. Porque, ojo, no es este diputado, no es Luis Carlos Stout, va a ser el Ministerio Público el que va a determinar si en efecto aquí hubo delitos o no los hubo. Y debería la Contraloría entrar a ver si puede haber o no un posible perjuicio patrimonial para el Estado por todo lo que hemos conversado. Pero, y volvemos a lo que decía la nota, y esto es importante que lo tengamos presente. Yo, gobierno, le pido a las empresas que venden súper
ya sea a la tienda de la esquina, a los grandes cadenas de supermercado, que le den a usted plata cuando usted pasa su cédula y ahí no se hace, no crea que es como una tarjeta de crédito, que cuando escanean la cédula es que el gobierno paga automáticamente. No. Luego cada mes o cada semana los supermercados o las tiendas le pasan un reporte al gobierno para que el gobierno le pague. Lo repito, el gobierno, por diferentes razones, digamos, no paga en el tiempo que debe pagar y te lleva a tener que, para tú no morirte, hacer un factoring, una operación financiera y te dicen con quién. ¿Qué conveniente es eso? ¿Qué conveniente es eso? Entonces yo sí creo que aquí hay bastante que debe ser analizado. En la denuncia ante el Ministerio Público, el subadministrador narra que incluso hay otras personas de la AIG que acuerpan parte de los señalamientos que él hace, y yo creo que, repito, ahí es donde más delicado se vuelve. No es lo mismo que diga hoy Atenógenes Rodríguez, por ejemplo, oiga, yo escuché que en el despacho del diputado Vázquez hay esta irregularidad, a que lo digan mis funcionarios, que trabajan en el despacho todos los días. No es lo mismo. O sea, lo que estamos viendo hoy es un acto desde un funcionario que revela información y denuncia actos que él considera desde la administración no fueron o no están siendo bien llevados. Diputado, a mí me llama la atención, por ejemplo, porque precisamente en esa sesión donde usted, en la Comisión de Presupuestos, donde usted le hacía algunos cuestionamientos al subadministrador de la AIG, él plantea también que él investiga y descubre que en 3 instancias de la AIG, bajo la responsabilidad de esta institución, se intercambiaban archivos aislados de forma manual, los cuales, en opinión del señor Stout, podrían ser manipulados. Y voy al tema de que estamos hablando de un software ahorita mismo, pero antes su denuncia era cómo se entregaban los vales digitales y si tenía que ver algo con un listado político y no necesariamente de la forma equitativa. Usted lo dijo al inicio de la entrevista, hay muchas personas que fueron despedidas en la pandemia y que nunca han recibido un vale digital o que todavía no habían obtenido un trabajo y que también no tenían ya el vale digital. Es decir, cómo esto permea y es propio obviamente de una investigación, pero uno esto a otra pregunta. Vemos que ahora esto se le ha dado la vuelta y vemos un intercambio en redes sociales suyos con el señor Luis Oliva. Es decir, que va llevando esto como a otro contexto, ya se sale del mismo plano de la investigación y se lleva tal vez, no sé, usted me dirá si a desviar la investigación o atacarle usted directamente. No sé cómo usted ve el escenario. Se complica un poco porque esto ya es objeto de una investigación y preocupación profunda de lo que está pasando a lo interno de la AIG. Bueno, mira, más allá de la discusión o el debate que pudo darse ayer en redes sociales, que yo creo que al final en democracia todos tenemos derecho a una opinión. Yo no puedo compartir el tono con el que algunas personas, eso, y lo he dicho muchas veces aquí creo, y lo he dicho en la asamblea, cuando yo voy a un debate, cuando uno va a debatir, y yo digo, no es que A, y usted en vez de decirme algo para lo que yo le acabo de decir, me empieza a insultar, es porque usted simplemente no puede debatir la idea que yo le he planteado. Yo ni siquiera hice un señalamiento, yo hice una sugerencia de que creo que quien quiere demostrar que es diferente debe renunciar al fuero, como lo hice yo cuando fui candidato. No pido nada que no he hecho, no pido nada que los más de 100 candidatos que estoy apoyando no hayan hecho. O sea, yo he sido consecuente en mi discurso y a esa solicitud o a esa sugerencia, sin duda alguna yo recibí algunos ataques infundados, e incluso de autoincriminación para quien me los hizo, que ese es objeto para otra discusión. Yo entiendo ahora que el ex administrador Oliva va a presentar su renuncia al fuero y que va a colaborar con la investigación, lo que yo creo que es lo más saludable, no para él ni para mí, sino para el país, que es al final el que requiere entender qué fue lo que ocurrió con el asunto del vale digital. Así que yo creo que eso es positivo. En cuanto a lo que tú planteas de cómo tiene que llevarse la investigación, yo lo que pienso es que el Ministerio Público debe ser muy cuidadoso, porque como tú decías, la información que yo manejo es que hubo momentos en los que la información para pasarla de un lugar a otro era por un USB. Entonces, si yo lo meto aquí y después lo meto allá y yo saco un archivo de más, un archivo de menos, un documento de más, un documento de menos, ¿qué trazabilidad real es esa? Cuando la información, cuando la digitalización, cuando la tecnología está para facilitar que todo se pueda manejar y obstaculizar, ocultar la información. Entonces, ahí parecen de nuevo los manejos que no son bien llevados, pero yo repito, yo creo que al final esto tiene que investigarse
todos los relacionados o vinculados tienen que ponerse a disposición de las autoridades y tiene que llegarse al fondo del asunto. Pero yo te dejo con una pregunta, que es la que a mis colegas diputados, al gobierno, tiene que preocuparnos. La empresa que hoy, mientras tú y yo estamos hablando, tiene ese servicio en el que cobra un porcentaje por lo que hace, tiene un contrato, un instrumento, una herramienta jurídica para sustentar su cobro, ¿sí o no? ¿El gobierno le dio esa concesión, le dio ese contrato, sí o no? Lo que queda claro para mí es que no. ¿Cómo está operando? Entonces yo creo que ahí es la parte interesante en la que debemos además tomar medidas inmediatas para ponerle un alto a la posible ilegalidad y luego investigar las irregularidades. ¿Piensa usted que el tema de la auditoría entonces del vale digital es importante? Porque en medio de todo queda la suspicacia ahora acerca de si el vale digital se utilizó políticamente o no. ¿Y sabe por qué se lo planteo? Porque en el mensaje que ayer le envía el señor Luis Oliva a usted, deja entrever como si usted estuviese pidiendo vales digitales para sus votantes. Eso quedó en el ambiente. Y creo que usted después le contestó de forma directa, pero en el caso suyo, él lo plantea como una pregunta al aire, pero queda ahora la pregunta para continuar y buscar una respuesta de saber si entonces otros sí pidieron vale digital de forma política. Usted, que es diputado, que conoce esto, ¿habrá ocurrido de esa forma? Mire, yo lo que le puedo decir sobre el caso en particular que él subió a las redes sociales, se hicieron consultas para entender por qué a dos personas que se acercaron al despacho habían sido bajadas de la base de datos del vale digital. Él lo que no publica es que él me da la respuesta, no, es que a Dorcas y a Tenógenes, por poner ejemplo, se les bajó por A y por B y yo le dije, muchas gracias, les hago saber. Nunca le dije, oye, pero por favor inclúyelos, oye, pero por favor dales el vale, oye, pero por favor, no. Yo le dije, ¿por qué no tienen vale? Si estuviera esa parte de la conversación, creo que lo hubiera publicado, ¿no? Bueno, yo le dije, explíqueme por qué no tienen vale. Él me explicó, yo le dije, así tal cual, listo, punto, les informo. Ni una palabra más y yo quiero que él venga aquí a decir que lo que estoy diciendo yo aquí es mentira. Entonces, esa parte que quede clara. Lo segundo, sin duda alguna, porque al final lo que estamos escuchando en las calles, cuando uno va a las... Sin duda alguna, ¿sí se utilizó el vale digital políticamente? No, sin duda alguna hay la suspicacia, porque cuando uno va a las calles y uno le pregunta a los vecinos, oye, ¿usted por qué no tiene? Y el de al lado sí tiene, y lo que dicen es que muchos están inscritos en determinado partido. Y ya se han hecho cotejos entre las bases de datos, y lo que resulta es que los distritos controlados por alcaldes del partido en gobierno reciben una cantidad mayor. Que corregimientos que no, las estadísticas no dicen que son los más pobres, reciben más que otros mucho más pobres. Que distritos no tan poblados como provincias enteras reciben más que esas provincias. Entonces ahí es donde uno se alza la duda, que hay que preguntarle a la AIG y por ejemplo al MIDES, ¿cuál es? Y es lo que el ingeniero Stout no pudo responderme a mí porque no era el encargado evidentemente, pero eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cuál era la razón para entregar el vale? Porque si es por pobreza, yo puedo traer aquí mañana 1000 personas en pobreza extrema, multidimensional, que nunca recibieron. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cómo había que hacer? Entonces, ahí es donde sin duda alguna se crea una suspicacia que, repito, llama al análisis. Pero a Tenógenes, Dorcas, aquí hay un tema que no puedo dejar de mencionar y que es tal vez el hincapié en el que se hace la noticia de la prensa hoy. ¿Cómo es posible que un subadministrador general llegue con semejante información a sentarse con el Contralor General de la República y él no haya anunciado inmediatamente una auditoría? Para entender lo que yo acabo de preguntar, ¿hay un contrato sí o no? ¿Se aplica sí o no? ¿Cómo así que el subadministrador dijo que el Contralor le dijo que es que él no era muy político? Es que ese es el problema que tenemos. Tenemos un Contralor que dice que hay que ser político en vez de hacer su trabajo, que es lo que evidentemente no ha hecho. Y si no, vayamos a ver, ¿no? Porque no olvidemos que ese fue el mismo Contralor que refrendó 2 veces un contrato con 25 inconstitucionalidades. Entonces aquí yo creo que estos casos son los que tienen que llamarnos a la reflexión de que el funcionario que no sirve hay que investigarlo. Y yo creo que aquí amerita una investigación no solamente a la AIG y a los procedimientos internos y a un grupo de funcionarios que habrá que ver quiénes son, sino también a los funcionarios de control, Contraloría,
que tenían la información, ¿qué han hecho al respecto? ¿Por qué él no salió de inmediato a decir esto lo vamos a investigar? ¿Y por qué el Contralor le está diciendo a personas del gobierno, no, hay que defender el plan insignia del presidente de la República? Eso es lo que pasa cuando tenemos personas políticas. Pero ve lo que le digo, hay dos temas. La parte legal del contrato en sí del vale digital y la parte política de la entrega del vale digital. Son dos temas distintos. Pero es que, y vuelvo a la insistencia en la suspicacia que se genera cuando el Contralor General de la República sale a decir, no, es que hay que tener cuidado con el legado del presidente Cortizo. ¿Qué legado? El Contralor tiene que cuidar la legalidad, no el legado de nadie. Yo creo que a él se le olvida que él no es un PRD, él es el Contralor General de la República. Y aunque no lo ha hecho en estos 4 años, porque no lo hizo con el contrato minero, su trabajo es ver que los contratos se ajusten a la ley y a lo justo y bueno para el país, que es la acción que él tomó cuando él se enteró de esta información que al menos alarma. Si no hay nada, que no salga nada. Pero el trabajo de él es investigar, meter el dedo, exprimir lo que haya que exprimir y darse cuenta qué es lo que hay. Pero él le dijo, no, oye, por favor, Luis Carlos, vas aquí las revoluciones, no nos metamos con el presidente, tienes que ser más político. ¿Cómo tener que ser más político es bueno en medio de la crisis institucional que estamos viviendo? Diputado, pero entonces una ayuda social puede terminar en un escándalo del vale digital. O sea, si se llevan las investigaciones que ya han sido presentadas por el subadministrador Y eso, de la AIG. sin duda alguna, es penoso, pero Dorcas, Atenógenes, y le digo al país, este país requiere con urgencia que la justicia empiece a jugar su papel. Y requiere que si queremos tener el país que nos merecemos, cuando yo asumo el puesto de diputado y usted asume el puesto de presidenta y él asume el puesto de contralor y el otro de director de no sé qué, sepa que por hacer mal, hacer de más o hacer menos, hay responsabilidades. ¿Cómo es posible? Vuelvo y pregunto, que un contralor diga 2 veces, yo refrendo este contrato porque se ajusta a lo que obliga la ley, y la Corte después diga que tiene 25 inconstitucionalidades? ¿Qué hizo el Contralor? De verdad, ¿qué hizo el Contralor? En ese caso en particular. Ahora, no hizo nada, evidentemente. ¿Qué responsabilidad tiene por no haber hecho su trabajo? En el caso del AIG, de nuevo, y saquemos el caso del AIG, el subadministrador tiene notas en las que él narra ante la Fiscalía, y yo estoy diciendo esas alegaciones, que fue del Contralor. ¿Qué hizo el Contralor cuando le dijeron que había una irregularidad de este tamaño en una contratación pública? Entonces yo pienso que aquí hay una irresponsabilidad que en lo que no puede quedar, miren, es en impunidad. La irregularidad ya se dio, la irresponsabilidad ya se dio. Ahora hay que decirle al país quién se hace responsable. ¿Y quién paga cárcel si toca? ¿Quién paga la cuenta si toca? ¿Y quién pone la cara por los errores? Porque no puede ser que sigan saliendo escándalos y problemas y nadie fue, y nadie es. Y los que finalmente salen del gobierno salen regañando al país en vez de aceptando su responsabilidad, como lo que vimos hace una semana con el exministro de Comercio. Entonces no puede ser. Y yo le hago una última reflexión al gobierno. El país ya demostró que reconoce y toma el poder que le da la Constitución, es decir, que el poder público solo emana del pueblo. No puede el gobierno luego reclamar la ingobernabilidad en la que ellos nos tienen si no gobiernan, 1, y punto, porque como he dicho, por lo menos gobiernen, y 2, gobiernen bien. Si no se toman decisiones coherentes y correctas, ¿cómo esperan que responda la gente en la calle, que no tiene trabajo, que no tiene esperanza, cuyos niños no han ido a la escuela en un mes, que no encuentran cita hospitalaria, que mueren en hospitales esperando cita? Entonces, lamentablemente no vemos acciones concretas por parte del gobierno, y eso es lo triste. Porque además, ¿qué día es hoy, Atenógenes? ¿Del año? 6 de diciembre, creo. Sí. ¿Cuándo van a presentar el presupuesto del Estado que nos han prometido? ¿Pero qué vamos a decir? ¿Qué van a hacer? Lo van a presentar. Hoy no hay comisión. Hoy hay comisión para ver traslados, tengo entendido. Pero lo van a presentar. No para ver reducciones, yo pensaba que iba a haber. Bueno, lo van a presentar quién sabe cuándo, para decirnos, hay que aprobarlo rápido, hay que aprobarlo rápido. Y después haremos algo mal y dirán algunos diputados, es que me presionaron para... Entonces, repetimos los vicios. O sea, hoy se va a ver el presupuesto, pero no para las reducciones. No. Hoy se van a ver traslados de partida sobre el presupuesto vigente.
El gobierno se comprometió de voz del ministro de Economía y Finanzas a traer a la Asamblea un nuevo presupuesto para el próximo año disminuido en comparación con la propuesta que ya habían hecho. ¿Cuándo, ministro? Y para eso debe haber sesiones extraordinarias. Por supuesto, pero te lo repito, ¿qué nos van a decir? Lo de la vez pasada, le voy a dar 2 días para que hagan esto rapidito. Yo no voy a hacer mal mi trabajo porque el gobierno quiere hacer mal el suyo. Entonces yo le digo al gobierno una vez más, gobiernen bien. Yo le puedo dar varias ideas de dónde cortar el presupuesto y a dónde tenemos que dejarles la plata y dar la plata para poder que el país sienta que tiene un gobierno que los representa. Pero repito algo una vez más, irresponsables hay. Irregularidades hay en cantidad. Lo que no puede haber es impunidad. Por eso hago un llamado respetuoso al Procurador de la Nación, Javier Caraballo, a la Corte Suprema y a los jueces de allí hacia abajo a que empiecen a buscar a los responsables, porque el país no puede seguir pagando la cuenta. No puede seguir pagando la cuenta porque no es justo. Y nos merecemos un país distinto en que los responsables asuman su responsabilidad. Gracias, diputado, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro. Reporta el diputado Juan Diego Vázquez.